La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 15 al 21 de agosto. Párrafo 1 pregunta: ¿qué promesa les hace Jehová a los pecadores que se arrepienten? Mediante el profeta Isaías, Jehová hizo una promesa que nos consuela. Dijo: aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Párrafo 2 pregunta: ¿qué debemos hacer si queremos estar en paz con los demás? Como somos imperfectos, todos hacemos y decimos cosas que ofenden a otros. Pero esto no significa que no podamos tener buenas amistades. La clave es aprender a perdonar. Jehová espera que perdonemos esos pequeños roces que surgen entre nosotros. Y tenemos buenas razones para hacerlo. Al fin y al cabo, Él nos perdona generosamente. Párrafo 3 pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos cómo nosotros, aunque somos imperfectos, podemos seguir el ejemplo de Jehová al perdonar a los demás. ¿Qué pecados debemos informar a los ancianos? ¿Por qué quiere Jehová que nos perdonemos unos a otros? ¿Y qué podemos aprender de algunos hermanos que sufrieron mucho por culpa de los pecados de otras personas? Párrafo 4, pregunta A: ¿qué debe hacer un cristiano que ha cometido un pecado grave? Cuando alguien comete un pecado grave, es necesario informar a los ancianos. En 1 Corintios 6, 9 y 10, encontramos algunos ejemplos de pecados graves. Si un cristiano comete un pecado de este tipo, debe orarle a Jehová para pedirle que lo perdone y hablar con los ancianos de la congregación. Pregunta B: ¿qué responsabilidad tienen los ancianos? Solo Jehová tiene la autoridad para perdonar los pecados por completo, y lo hace sobre la base del sacrificio de Jesús. Sin embargo, Dios les ha dado a los ancianos la responsabilidad de decidir, con la ayuda de las Escrituras, si el pecador puede seguir en la congregación o no. Párrafo 5 pregunta: ¿cómo beneficia a la congregación la labor de los ancianos? Pues bien, si el pecador no se arrepiente, no se le permite seguir en la congregación, y así se protege de su mala influencia a las valiosas ovejas de Jehová. También puede ayudar a la persona que ha pecado a arrepentirse y a conseguir el perdón de Jehová. Párrafo 6. Explique si una persona expulsada puede recibir el perdón de Jehová. Pensemos en un pecador que no está arrepentido cuando se reúne con los ancianos. En ese caso, será expulsado de la congregación. Y si ha violado las leyes del país, los ancianos no lo protegerán de las consecuencias. Jehová les ha dado a las autoridades permiso para juzgar y castigar a cualquiera que viola la ley, sea que esté arrepentido o no. Pero si la persona más tarde recobra el juicio, se arrepiente de corazón y cambia su forma de pensar y de actuar, Jehová está dispuesto a perdonarla. Esto es así incluso si cometió pecados muy graves. Párrafo 7 pregunta: ¿qué implica perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros? Puede que alguien que haya pecado contra nosotros, incluso gravemente, se disculpe y nos pida perdón, o puede que no lo haga. En cualquier caso, podemos tomar la decisión de perdonarlo, es decir, deshacernos del rencor y la ira que tal vez sintamos hacia esa persona. La verdad es que esto quizás tome tiempo y nos cueste, sobre todo si nos han hecho mucho daño. Párrafo 8 pregunta: ¿cómo demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová? En una parábola, Jesús comparó a Jehová a un amo que le perdonó una deuda enorme a un esclavo que no podía pagarle. Pero ese esclavo no le tuvo misericordia a un compañero suyo que le debía mucho menos dinero.
¿Qué quiso enseñar Jesús? Que si de verdad agradecemos la inmensa misericordia que Jehová nos muestra, nos sentiremos impulsados a perdonar a otros. Párrafo 9 pregunta: ¿a quiénes les muestra misericordia Jehová? Él les muestra misericordia a los misericordiosos. Jesús dejó clara esa idea cuando enseñó a orar a sus discípulos. Jehová ya había destacado esa idea en los días de Job. Párrafo 10 pregunta: ¿por qué nos perjudica guardar rencor? El rencor es como una carga, y Jehová quiere que nos quitemos ese peso de encima. Nos aconseja: deja de lado la ira, renuncia a la furia. Salmo 37:8. Seguir este consejo nos beneficia, porque el rencor es malo para la salud física y mental. Guardarle rencor a alguien es como tomar veneno. Solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Párrafo 11 pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la venganza? Jehová no nos ha dado permiso para vengarnos de quienes pecan contra nosotros. Como somos imperfectos y nuestra visión es tan limitada, no tenemos la capacidad que tiene Jehová de juzgar bien los asuntos. Además, a veces dejamos que los sentimientos nos nublen la razón. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo demostramos que confiamos en la justicia de Jehová? Cuando perdonamos, demostramos que confiamos en la justicia de Jehová. Si dejamos los asuntos en sus manos, demostramos que estamos convencidos de que Él reparará todo el daño que ha provocado el pecado. Párrafos 13 y 14 pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Tony y José? Veamos el caso de Tony, que vive en Filipinas. Muchos años antes de hacerse testigo de Jehová, perdió a uno de sus hermanos mayores. Se enteró de que había sido asesinado por un hombre llamado José. Como Tony era agresivo y violento, quería vengarse. A José lo metieron en prisión por el crimen que había cometido. Cuando José salió de la cárcel, Tony juró que lo encontraría y lo mataría, así que se compró una pistola. Pero entonces empezó a recibir clases de la Biblia con los testigos de Jehová. Él recuerda: al ir estudiando, aprendí que debía cambiar mi forma de ser. Tenía que deshacerme de la ira. Tony se bautizó y con el tiempo llegó a ser anciano en su congregación. ¡Qué sorpresa se llevó cuando se enteró de que José también se había hecho testigo de Jehová! Cuando se encontraron, se dieron un fuerte abrazo y Tony le dijo a José que lo había perdonado. Tony dice que no tiene palabras para describir la inmensa alegría que sintió cuando perdonó a José. Este cristiano supo perdonar y Jehová lo bendijo por eso. Párrafos 15 y 16 pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Peter y Sue? En 1985, Peter y Sue estaban en su reunión en el Salón del Reino cuando de repente ocurrió una violenta explosión. Un hombre había puesto una bomba en el salón. A causa de las graves heridas, Sue perdió el sentido del olfato y sufrió daños permanentes en la vista y el oído. Con frecuencia, este matrimonio se preguntaba: ¿quién pudo haber hecho algo tan terrible? Muchos años después, el culpable, que no era testigo de Jehová, fue detenido y sentenciado a cadena perpetua. Se les preguntó a Peter y Sue si lo habían perdonado, y ellos respondieron: Jehová nos enseña que sentir ira y guardar resentimiento nos puede hacer daño en sentido físico, emocional y mental. Así que desde el mismo principio, le pedimos que nos ayudara a deshacernos de la ira y del rencor para seguir adelante. Párrafo 17 pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Mayra?
Mayra conoció a Jehová cuando ya estaba casada y tenía 2 niños pequeños, pero su esposo no aceptó la verdad. Con el tiempo, él le fue infiel y abandonó a la familia. Mayra recuerda: cuando mi esposo nos dejó, me quedé en shock. Tenía la mezcla de sentimientos que sienten muchos de los que sufren una traición: desconfianza, dolor, pesar, culpa y furia. Aunque su matrimonio se acabó, el dolor de la traición seguía vivo. Mayra añade: seguí sintiéndome así por meses y me di cuenta de que eso estaba perjudicando mi relación con Jehová y con los demás. Ahora Mayra puede decir que ya no siente aquella furia y que no le desea nada malo a su ex esposo. Más bien espera que algún día él acepte la verdad. Párrafo 18 pregunta: puesto que Jehová es el juez supremo, ¿de qué podemos estar seguros? Podemos estar completamente seguros de que Él siempre juzgará según sus normas perfectas sobre lo que está bien y lo que está mal. Él nunca hará nada que sea injusto. Párrafo 19 pregunta: ¿qué logrará la justicia perfecta de Jehová? Jehová reparará por completo todo el daño que han causado el pecado y la imperfección. Él sanará para siempre todas nuestras heridas físicas y emocionales.